Alicia Ramírez Huerta, qué guapa. Hola, Bienvenida, buenos gracias. días. Mira Oye, quién lo dice. Justamente ayer yo me estaba discutiendo con unos amigos que me decían, es que tú nada más comes pozole. Y yo les decía, pero es muy rico. Pero qué sabroso. Y siempre nos juzgan por comer pozole y comer las tostaditas del pozole. Pero es saludable. ¿Cómo es esto de que el IMSS publicó y qué es lo que tienen los ingredientes que lo hace una comida completa? Fíjate que realmente, además de que tiene un acervo cultural muy importante, porque está muy arraigado a nuestra gastronomía mexicana, pues tiene una peculiaridad. Si nos fijamos, incluye los 3 grupos de alimentos. Incluye la carne, que es el productos de origen animal, te incluye el cereal en el maíz cacahuacintle y evidentemente una gran cantidad de verduras. En los rábanos, la lechuga y la cebolla. Ahora, muchas personas acostumbran a adicionarlo con aguacate. Sabemos que el aguacate es una fuente de vitamina E, entre otras cosas. Entonces, es un alimento muy adecuado que, ojo, aquí sí quiero ser muy enfática. Bajo ciertas condiciones y bajo cierta cantidad, es un alimento increíble que podemos incorporar a nuestra alimentación de manera permanente. Justo lo te iba a decir, porque normalmente, bueno, todos que hemos comido pozole, sabemos que es un alimento pesado. Claro. O sea, entonces, ¿de qué manera puedo entender o podemos explicarle al público que nos está viendo que es un alimento muy completo y saludable, pero entonces, por otro lado, ¿por qué nos cae tan pesado? ¿Será por las tostaditas, como dijo mi Pam? Bueno, si fuera una tostadita no le veo tanto problema, ¿no? Yo a veces el problemita es las 5 tostaditas, las 3 tostaditas con crema. Miren, vamos a empezar. Primero que nada, tiene que ver mucho la carne que se use. Es decir, vamos a usar carne magra, no importa el animal del cual provenga. Si es una carne magra, estamos comiendo una proteína de alto valor biológico. Pero fíjense ustedes que hay una idea muy arraigada entre las señoras, y ustedes no me van a dejar mentir, que si la carne del pozole no lleva gordo, no lleva piel y no lleva 20 cosas, no sabe igual. Eso y quítenle. sí es cierto. Eso no es cierto, mi amor, eso no es cierto. Yo te quiero preguntar algo, porque mi mamá tiene una técnica que no es de ella nada más. A ver. Pero ella lo que hace es, hace con antelación el caldo, lo congela, se separa la grasa, la remueve con una cuchara y después lo vuelve a calentar y ese es el pozole que ya comemos. Fíjate que es una cosa maravillosa. Evidentemente le quitas una gran cantidad de grasa, pero ¿qué crees? Al final del día quedan muchos restos de grasa ahí en esa cantidad. Entonces, pero toda esa nata que le quitas, no, bueno, claro que sí, pero si realmente queremos así como estar de una mejor cantidad en cuanto a la ingestión de calorías, vamos a usar una carne magra. Ahora bien, primero vamos a usar una carne magra y también que la cantidad del maíz, pues es una cantidad razonable. Ya hablaba mi querida Cintia con toda la certeza de las tostadas, ¿no? El problema del pozole muchas veces no es el pozole mismo, sino, digamos, los accesorios, los acompañamientos. ¿Cuánta gente no conocen ustedes que le pone chicharrón? Ah, sí, cómo no. Le pone chicharrón y de por sí, oye, ya llevaba carnita y luego échale chicharrón y luego pues te comes 4 tostaditas que están fritas. Es decir, si nosotros nos recordamos, la tostada tradicional es un maíz y se mete a freír, se mete una freidora. Entonces, como si faltaba algo de grasa, le ponemos una abundante cantidad de crema y queso. Entonces, muchas veces las personas te dicen, oye, me como el pozole y siento como que en 2 días ya no quiero comer. No, pero si lo digiere de volada el cuerpo. Oye, ahorita que estábamos viendo, es jueves pozolero también, ¿no? También Muy es jueves el tema. pozolero. Y estabas comentando de la carne magra y en la época prehispánica, el pozole originalmente era con carne humana, o sea, esto era como todavía más alto en proteína, ¿no? Pero lo que te iba, más magro. Bueno, dependiendo de quién es. Oye, Alicia, te iba a preguntar, por ejemplo, a mí la verdad es que un plato de pozole, aunque sea grande, pues como que no me llena, ¿no? Válgame Entonces, Dios. si ya le echamos, aparte de las tostadas que pueden ser horneadas o fritas, o sea, si me como 2 platitos con menos grano, no pasa nada. Fíjate que también eso es algo muy importante. A veces, o sea, el pozole es un alimento, insisto, que perfectamente puede estar integrado a nuestra dieta, así como lo hace mi querida Pamela, de que guapa está, y no pasa nada con su pozole. Aquí lo importante, como todos los alimentos, como absolutamente todos los alimentos, tiene que ver con la cantidad. Y les quiero decir algo. Aquí estamos viendo en pantalla cómo este platillo tiene su plato específico para ser servido. Si vemos la cantidad de pozole que le queda
o sea, que le cabe a este plato, pues es una cantidad muy alta. Sí, y tú llegas al lugar del jueves pozolero y te dicen, a ver, dígame usted, ¿cómo va a querer el pozole? ¿Chico, mediano o grande, no? Ajá. Y entonces, el familiar, ¿no? Y luego, como tú dices, no falta quien diga, bueno, como que quiere otro poquito, ¿no? Como que le falta. Sí, siempre nos queda un espacio para un poquito más. Entonces, bueno, yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Primer punto, vamos a usar carne magra en la preparación. Vamos a desgrasar el caldo, como nos comentaban perfectamente bien. Segunda, vamos a adicionar una buena cantidad de verduras. Nada más, ojo, recordemos que el rábano es un alimento que puede ser un poco indigesto y combinado con lechuga puede ser un poco indigesto. Por eso hay gente que dice como que me queda un poco mal puesto. O igual sin rábano, pero 3 kilos de lechuga. Bueno, la lechuga también tiene un poquito. Podemos ponerle rábano, que además sea muy rico, su orégano. Y bueno, evidentemente es preferible consumir tostadas horneadas. Ojo, comámonos una. Y no las cantidades enormes de crema, porque evidentemente en lugar de estarlo disfrutando, lo vamos a padecer. Oye, pero es lo mismo entonces el pozole rojo, el pozole verde, todo, Sí, ¿es exactamente lo mismo? Bueno, es que eso, no, depende. Todas estábamos así que el de Pepita es igual. No, preciosa, ahí te va. El de pepita justamente, pues obviamente tiene mayor cantidad de grasas. Son grasas muy buenas. Ya habíamos hablado la vez pasada. Que es primo de las oleaginosas. Es una oleaginosa. Exacto. Y que nos ofrece un perfil de lípidos muy adecuado que son de beneficio a la salud, a diferencia de la grasa de la carne. Entonces, también el aguacate tiene unas grasas que nos son sumamente benéficas. Entonces, vamos a cuidar esto. El chicharrón, hijo, yo les diría que pues ya tiene su carnita con eso, ¿no? Ya. Un fin de semana. Y también ocasional y una porción moderada, ¿no? Sí, que no sea que me quede el estómago así y ya no quiero comer en 2 días. Nada con exceso, todo con medida. Muchísimas gracias, Alicia, Al contrario.